Vamos a iniciar con el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Tenemos aquí, vamos a la versión que estoy usando, si algunos la quieren saber, se llama Nueva Biblia Viva, Nueva Biblia Viva. También estoy usando una que es muy tradicional hoy, que es la traducción en lenguaje actual interconfesional, el TLAI. Es otra de las que uso, pues aparte de la versión del 60 o la Reina Valera contemporánea. Son las más habituales que hacemos en el recorrido, pero hay muchas más que son interesantes también poderlas ver. Entonces, nos detenemos aquí y vamos a ver este capítulo 14 de Mateo. Tiene 4 episodios que los vamos a ver. El primero de ellos es la muerte de Juan el Bautista. Comienza con todos los asuntos que finalmente concluyeron o llevaron a la muerte del más grande de los profetas del Antiguo Testamento de todos los tiempos, eso en palabras de Jesús, de San Mateo capítulo 11, cuando él dijo que Juan el Bautista de todos los profetas nacidos de mujer, él es el mayor. Entonces, hablo de todos los profetas del tiempo o del orden de la ley, ya que los evangelios fueron dados en el tiempo de la ley, no fueron dados en el tiempo de la gracia, ya que los evangelios nos cuentan la vida del testador antes que fuera al Calvario. Solo hay Nuevo Testamento a partir de la muerte del testador, y eso lo expuso el escritor a los Hebreos en su capítulo 8. Bien, con la fama de Jesús llegó, cuando la fama de Jesús llegó a oídos del rey Herodes, este Herodes era Herodes Antipas para distinguirlo de su hermano Felipe, que era tetrarca de Idumea, que gobernaba la región. Este dijo a sus hombres: de seguro es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso puede hacer milagros. Hagamos una nota aquí sobre esto. Según el Evangelio, según San Juan capítulo 10, Juan no hizo ningún milagro, es decir, fue el más grande de todos los profetas, aunque no hizo en su vida ningún milagro, ha quedado registrado de que haya hecho Juan. Sin embargo, cuando Herodes se entera de la fama y de los milagros que Jesús sí estaba haciendo, entonces este Herodes se le despierta la conciencia y dice: este Jesús tiene que ser Juan del que yo hice decapitar, que ha resucitado. Pensó que Juan había resucitado en la persona de Jesús y por eso estaba haciendo estos milagros. Este Herodes era el que había prendido a Juan, dice el verso 3, y lo había encadenado en la cárcel por exigencias de Herodías, que había sido esposa de su hermano Felipe, del que dije que era gobernador por aquellos días de Idumea, entre tanto que éste era gobernador de Galilea. Entonces, Idumea, para orientación, es lo que hoy llamamos Siria, el país de Siria hoy. Entonces, aquí tenemos el gran problema con Herodías es que ella había sido primero mujer de Felipe, hermano de este Herodes, gobernador de este Herodes Antipas. O sea, Felipe era hermano de Antipas. Herodías había sido primero mujer de Felipe. Con él tenía una hija, que es aquella que danzaría delante de este, que era su tío, marido de su mamá, pero
biológicamente, en consanguinidad, era su tío. Entonces, esto para aclararles este entramado que se da aquí entre familia y demás, y odios que hay aquí. Entonces, verso 3, este Herodes era el que había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por exigencias de Herodías, que había sido esposa de su hermano Felipe. Herodías odiaba a Juan porque éste se había atrevido a decirle al rey que era incorrecto que él se casase con ella, es decir, siendo que ella aún era casada legalmente con su hermano, en un abierto acto de adulterio, se casa con su cuñada. Herodes lo habría matado enseguida, pero temía que el pueblo se rebelara y que porque la gente consideraba a Juan como verdadero profeta. Es decir, ¿qué detuvo la respuesta violenta de inmediato de este Herodes Antipas? ¿Qué lo detuvo cuando Juan le dice que no le es lícito que se case con su cuñada? Lo había podido mandar matar enseguida porque esta gente era sanguinaria y era así. Pero no lo hizo inmediato porque temía al pueblo, temía una revuelta del pueblo contra él, ya que el pueblo tenía a Juan por verdadero profeta. Eso lo aclaró el verso 5. Sucedió entonces que durante la celebración del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, es decir, su sobrina, hija de Felipe, su hermano, danzó para el rey. Normalmente estas danzas eran unas danzas impúdicas, inmorales, con una exhibición y oferta sexual. Entonces, no era ninguna cosa bonita, ninguna cosa agradable, pero esta gente eran corrompidos. Y aunque fuera su sobrina, pues para él no es ningún problema codiciarla. Y por eso, pues le agrada tanto la forma como su sobrina danza delante de él, que le pide, que le dice que le puede dar hasta la mitad de su reino, si ella lo pide, es decir, ¿qué le quiere pedir? Que él está dispuesto a darle hasta la mitad de su reino, aunque era un reino que finalmente no era de él. En el fondo, ese reino realmente pertenecía a los romanos. Juan el Bautista, porque había puesto de manifiesto su adulterio, de inmediato le pidió a su hija que le dijera al rey que le entregara la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y como este juramento lo había hecho el rey, o este ofrecimiento lo había hecho en presencia de todos los invitados que él tenía allí, pues no quería quedar mal con sus invitados, no obedeciendo o no cumpliendo lo que le había prometido a la muchacha, y por eso mandó de inmediato ir a decapitar a Juan y le trajeran la cabeza en un plato como esta muchacha lo había pedido, aunque realmente el pedido no vino de ella, sino de su madre, enferma y adúltera, y desde luego con una sed de venganza y tremenda maldad en el corazón. Así murió el más grande de todos los profetas nacidos de mujer. Cuando le dijeron a Jesús la noticia, versos 13, él tomó una barca y se fue a un lugar desierto donde pudiera estar a solas. Pero la gente vio a dónde se dirigía y muchos fueron a pie hasta allá a la ciudad, de las ciudades vecinas. Cuando Jesús llegó, encontró que una vasta multitud lo esperaba y compadecido sanó a los enfermos. Ya Jesús había mencionado esto en el capítulo 9, cuando viendo la multitud, verso 36, que estaba dispersa como ovejas sin pastor, ya que Juan, el último gran profeta, y aquel profeta que había venido después de 400 años de silencio de Dios, en el que Dios no envió ningún profeta, ningún mensajero, y después de 400 años había venido Juan,
Era la antorcha que alumbraba en medio de la oscuridad. No era en la luz, aclara en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, pero sí era el que daba testimonio de la luz. No era la luz, pero sí era una antorcha que alumbraba en la oscuridad. Al morir Juan, y todavía Jesús no hacía su aparición de manera abierta, el pueblo se siente en una orfandad espiritual, sienten que después de 400 años de silencio Dios les envió un profeta y ahora este rey malvado ordena que sea sacrificado y la gente se quedó otra vez como un rebaño sin pastor, como un pueblo otra vez en la oscuridad porque su única antorcha se apagó. Y por eso Jesús dijo eso, tengo compasión de la gente, porque están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí, eso es lo que él continúa. Cuando ve la gente, verso 14, cuando ve la gente que viene triste, que viene angustiada, afligida, con ese dolor en el corazón porque su último gran profeta había muerto. Entonces cuando Jesús llegó, encontró que una vasta multitud lo esperaba y compadecido, es decir, sabía el dolor que había en ellos, sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya pasó la hora de la cena y aquí en el desierto no hay nada que comer, le dijeron los discípulos al Señor. Es decir, le están pidiendo que por favor despida a la gente para que se vaya a la casa. Despide a la gente para que se vaya por los pueblos a comprar alimentos, le dicen en el verso 15, le dijeron a Jesús. Y Jesús pregunta, ¿por qué? Le respondió Jesús, denles ustedes de comer. ¿Pero con qué? Si no tenemos más que 5 pescadillos y 5 panecillos y 2 pescados. Jesús dijo en el verso 18, pues tráiganlos. La gente se fue sentando en la hierba a petición de Jesús. Él tomando los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo, los bendijo y comenzó a partir los panes y a darlo a los discípulos para que lo distribuyera entre la gente. Nadie se quedó sin comer. Hasta sobraron 12 cestas de comida, a pesar de que había cerca de 5,000 hombres, además de las mujeres y de los niños. Eso en promedio, si son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, arroja un promedio de unas 13,000 personas. Entonces, he aquí este milagro maravilloso que Jesús hizo para ayudar a esta gente que estaba muy dolida, muy angustiada por la muerte de su gran profeta. Y Jesús hace esto, les da de comer aún allí en el desierto donde no había provisiones mediante un hecho milagroso. Hay algo especial en Jesús. La gente dice, bueno, es que Jesús era la segunda persona y él dependía del Padre. Note que en todos los milagros que hace Jesús, él no está invocando a nadie. Él no está diciendo, Padre, multiplica estos panes, Padre, ven y en tu nombre voy a echar fuera este demonio, voy a sanar a este enfermo. No, todo lo hace por él, porque él es todo. Nosotros, cualquier persona hoy, cualquier otra persona distinta de Jesús, para sanar, para echar fuera demonios, para hacer lo que sea, incluso para predicar, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Distinto de él, que él no tiene que invocar a nadie, simplemente miró al cielo como dando gracias y de inmediato multiplicó los panes y los peces y dio alimento a toda esta multitud, como ya vimos en un promedio más o menos, promediando más o menos unas 13,000 personas, y aparte de eso sobraron como 12 cestas llenas de comida. Aquí viene el tercer episodio a partir del verso 22. Mientras despedía a la multitud, Jesús le pidió a los discípulos que subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar.
La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas, del medio de las aguas agitadas, y luchando contra vientos contrarios, a las 3 de la mañana Jesús se les acercó. Mire, los dejó que toda esa noche estuvieran solos en medio de la gran tormenta. Pero a las 3 de la mañana, aparece Jesús caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos al verlo gritaron llenos de espanto, es decir, se asustaron, porque en medio de una tormenta como esa, que amenazaba con hundirlos en el lago, y cuando ellos están luchando en su momento más crítico contra los vientos y las olas, aparece una figura que camina sobre las aguas. Ellos dieron un grito pensando que era un fantasma. Normalmente había una leyenda en aquella región, en esta región de Galilea, de Genezaret, había una antigua leyenda, y es una leyenda de que en estos lugares supuestamente se aparecía o se le había aparecido a personas. Dije, no es una realidad, simplemente era una cuestión mitológica, una leyenda mitológica había en esta región, que supuestamente allí se les aparecía a las personas una especie de figura que tenía cachos, que tenía cola, que tenía unos ojos de fuego, es decir, como llamas de fuego, tenía esta figura que se les aparecía, conocido como el dios Pan, de donde viene la palabra pánico, del dios Pan, que supuestamente es una leyenda de esta región de Galilea. Viene del dios Pan, viene la palabra pánico, que la gente usa hoy. Entró en pánico, eso me dio un pánico, me causó pánico, o la gente entró en pánico, porque pánico se decía cuando la gente se encontraba de momento con este fantasma que se llamaba el dios Pan en esa región. Era una figura mitológica, pero la gente decía que se le había aparecido a este, que le había aparecido a aquel. Realmente era simplemente es una leyenda. Entonces los discípulos, que eran la mayoría de esa región, y aunque nunca se habían encontrado con el dios Pan, ellos nunca lo habían visto, es seguro que ellos también habían sido influenciados por la creencia en ese fantasma del dios Pan. De ahí que cuando ven en medio de la oscuridad y en medio de esa tormenta, de los vientos fuertes, una figura que camina sobre las aguas, seguro que se imaginan que es el dios Pan que va hacia ellos. Entonces, es ahí donde ellos gritaron un fantasma. Pero Jesús de inmediato les gritó: calma, no tengan miedo, soy yo. Señor, le respondió Pedro, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Está bien, ven, le dijo Jesús. Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que lo acechaban y que se le venían encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó Pedro, muy atemorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaron y dijeron: no cabe duda de que tú eres el Hijo de Dios. Aquí, esto es tremendo lo que pasó aquí. Veamos algunas cosas importantes. Uno, el que tiene poder sobre la naturaleza es el Señor, sobre las leyes de la naturaleza. Por eso los discípulos estaban a punto de naufragar. Aunque estaban en la barca, están a punto de hundirse. Jesús, en cambio,
está caminando tranquilo sobre la cresta de las olas, los vientos a él no le hacen nada, no lo afectan para nada. Y esta noche, recordando esto, al leer este pasaje, quiero saludar al hermano Michael, allá en Chile, en Santiago de Chile, si me está oyendo, normalmente es seguidor de esta escuela. Cuando estuve en el 2006 en Israel, que estuvimos en este lugar, en el lago de Galilea, en el mar de Galilea o de Nazaret, que estuvimos allí, que también realizamos algunos bautismos allí donde Jesús fue bautizado. Para aquel entonces estaba el hermano Michael en Israel, que ahora está aquí en Chile. Y nos fuimos con el hermano Antonio Silva, que ahora es misionero en Londres, en Inglaterra, y estuvimos, no soportamos la tentación de meternos, de caminar un poco en este lago, por lo menos en la parte donde era menos profunda, y nos apeamos de los carros y fuimos hasta cierto punto donde pudimos caminar, meternos y caminar un poco sobre el lago, y lo que estoy recordando es que llegamos a una zona donde había muchas piedras y entonces comenzamos a hacer bromas y a decir que nosotros también íbamos a caminar sobre las aguas, pero resulta que estábamos buscando atentos las piedras donde pararnos para poder simular que estábamos caminando. Esto simplemente es un recuerdo, una anécdota así de paso, al recordar este lugar y recordar a estos hermanos con los que hicimos una gira por todos estos lugares en el año 2006. En las diversas tormentas de la vida, ¿qué es similar esto? Es decir, ¿a qué asemejamos esto que pasó aquí? Con diversas situaciones que vivimos los seres humanos en la vida. Creyentes o no creyentes, tenemos que pasar por momentos muy difíciles, que a veces sentimos que no damos más, que las circunstancias no son tan contrarias y son tan difíciles que nos superan la fuerza y pareciera que queremos rendirnos. Pero cuando estamos a punto de rendirnos desesperados y algunos hasta el punto de suicidarse o cometer cualquier locura, de pronto alguien les habla de Jesús, alguien dice que por ahí está Jesús. Así al principio piensa que Jesús no es lo que es, y lo confunda con cualquier otra cosa como ellos lo confundieron con un fantasma, pero finalmente es su Salvador, es su salvación, es su salida, es lo único que queda para salir adelante, el único que es más grande que las circunstancias, que los obstáculos, que las barreras, que las cosas que nos humillan, que las cosas terribles que nos rodeen. El único que tiene control y poder sobre todas esas cosas es Jesús de Nazaret. Si a Él clamamos, de inmediato Él responderá. Y si aún sentimos que nos estamos hundiendo, cual Pedro, podemos clamarle a Él y decirle que nos salve, y de inmediato nos encontramos con su poderosa mano que nos pone a salvo. Esta noche Jesús sigue siendo el mismo para todos. Y al llegar al capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, aquí vamos a tener 5 episodios, tuvimos 4 en el anterior y aquí tenemos 5. Estos 5 comienzan por una discusión respecto de las normas sanitarias, ya que hoy estamos viviendo en un tiempo cuando se habla mucho de todos los cuidados sanitarios que hay que tener con el aseo, con todo lo demás, y especialmente el cuidado de las manos. Aquí viene una discusión que vale la pena que nos centremos en ella. Ciertos fariseos y jefes de Jerusalén fueron a una entrevista con Jesús. Cuando se dice aquí de fariseos, era la religión principal. Y cuando se habla de los jefes de los judíos de Jerusalén, normalmente los que eran mayoría o jefes de los judíos en Jerusalén eran los saduceos, ya que vimos atrás que los fariseos eran la religión popular, es decir, de la gente pobre, la gente de clase media, en fin. En cambio, los saduceos eran
la religión de la gente más pudiente, acomodada y rica. Los fariseos pertenecían a una casa teológica que se llamaba la casa de Hillel, que más tarde se conocerá como la casa de Gamaliel, donde Gamaliel fue descendiente de Hillel y fue maestro de Pablo o de Saulo de Tarso. Y la otra escuela, que era Camay, era la escuela de donde venían normalmente, a la que pertenecían los saduceos. Entonces son las dos grandes escuelas teológicas, o como ellos la conocían mejor, como casas teológicas. Y aquí vinieron de los dos bandos, vinieron fariseos y vinieron de los jefes de los judíos de Jerusalén. Otra versión dice los maestros de la ley, a esta entrevista con Jesús de Nazaret. Entonces el verso 2 dice, ellos le hacen esta pregunta, más que una pregunta es un cuestionamiento a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición antigua? Dijeron, no están observando el ritual de lavarse las manos antes de comer. Aquí no se trataba de una cuestión de higiene, sino de una tradición. Aún hoy, esto ha sido una tradición milenaria en Israel. Aún hoy, cuando uno llega a algún lugar público y va a lo que allí se llaman, lo que es en España y aún en Israel se llaman los lavados, lo que aquí llamamos un baño, lo que nosotros llamamos aquí un baño, los lavados, o en Israel, entonces allí uno va a encontrar que hay un jarro que está siempre amarrado con una cuerda para que la gente no se lo vaya a llevar. Está un jarro que está asegurado. Normalmente está asegurado con una cuerda de acero para mayor seguridad. Ese jarro es para que uno, al lavarse las manos, al llegar allá a este lavado, al lavar las manos, debe de recoger, de echarse 7 jarros de agua, es decir, se unta el gel o el jabón y luego debe de, se echa un jarro, un jarradito de estos en las manos y estrega otro jarro, así hasta 7. Eso no era ayer, es hoy también. Al entrar en cualquier lugar en Jerusalén o en Tel Aviv o en cualquier otra ciudad de Israel, hoy siempre encontrará en estos lavados, o que llamamos baño nosotros, va a encontrar ese jarrito ahí. Y eso es para que, o ellos por lo menos que tienen la tradición, se lavan 7 veces las manos. ¿De dónde viene esa tradición? ¿Viene de la Biblia? No viene de la Biblia. Eso está en un libro de tradiciones de ellos que se llama el Talmud. El Talmud, que es un libro de tradiciones de ellos, es el que habla de estas costumbres, de esto. Entonces aquí viene la discusión con Jesús. Aquí hay que prestar atención a lo que dice la tradición, es decir, a lo que dice el Talmud o a lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué es lo que hay que prestar atención? Y aquí viene lo que Jesús responde. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué ustedes violan los mandamientos directos de Dios en el afán de guardar las tradiciones? Es decir, ellos por guardar las tradiciones habían dejado a un lado el obedecer realmente los mandamientos de Dios. Esto está en los versos, en el verso 3, en el verso 4. Verso 4, vamos a analizar este verso 4 de este capítulo. El verso 4 dice, porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a sus padres, a su padre y a su madre, pero la persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Eso dijo la ley. Recuerden Éxodo capítulo 20, donde uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Éxodo 20 es honrar al padre y a la madre, porque este es el primer mandamiento con promesa.
Y después, más tarde, al legislar sobre esto, se dijo que cualquiera que maltrate a su padre y a su madre, ciertamente morirá. Y se recordará como el libro de Deuteronomio habla de la muerte de los hijos contumaces, que es aquellos que eran rebeldes o desobedientes con sus padres, que morían colgados. Entonces, este mandamiento, ellos, los que decían ser muy guardadores de la ley, lo estaban incumpliendo absolutamente, y en cambio sí prestaban atención al lavacro de las manos, que venía de una tradición de ellos y no de la palabra de Dios. Versos 5 y 6. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres. Vale, cuidado la excusa que muchos se habían inventado para no ayudar, para no responder económicamente por sus padres. Entonces se habían inventado este cuento. Pero ustedes dicen, les dice Jesús a ellos, ustedes, tanto fariseos como maestros de la ley, dicen que uno no desobedece a Dios y le dice a sus padres, no puedo ayudarlos, porque prometí dar a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Es decir, bastaba con que una persona se presentara en el templo y hiciera una promesa diciendo, prometo dar todo lo que tengo, incluyendo mi dinero, a Dios, y con eso salvaba la responsabilidad de cumplir o de honrar a sus padres. Lo cual en la mayoría de casos simplemente iban y decían eso, pero realmente el dinero se lo seguían gastando era ellos. Es decir, no es que todo lo que tuviesen ni su dinero lo dieran realmente para Dios, sino que simplemente era una excusa hipócrita para no cuidar por sus padres y no cumplir así el mandamiento de Éxodo 20. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios, con tal de seguir sus propias costumbres. Es decir, para ellos había llegado a ser más importante sus costumbres que la palabra o los mandamientos de Dios. Por eso en el verso 7 Jesús dice, son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías. Preste mucha atención a esto. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Póngale cuidado lo que dijo el Señor. Este pueblo dice que me obedece, pero de verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo, es decir, aquí habla Jesús como Dios, que yo las ordené. Les habló como Dios aquí. Ustedes dicen que yo las ordené, ellos decían que Dios les había ordenado. Y entonces Jesús dice, diciendo que yo las ordené. Jesús llamó a la gente, aquí viene el segundo episodio de este capítulo 15. Jesús llamó a la gente y le dijo, pero eso tiene relación con la discusión anterior. Escuchen y entiendan bien. Lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que dicen. Eso es lo que los hace impuros. Eso dijo Jesús en el verso 11. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron, a los fariseos no les gustó lo que dijiste, le hicieron saber los discípulos a Jesús. Jesús respondió, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. Normalmente un jardinero es cuando crecen en su jardín plantas que él no, es decir, algunas especies de ramas que él no sembró, el jardinero normalmente va y arranca esas que él no sembró para cultivar así su jardín, es decir, lo que realmente él considera que es importante en su jardín. Eso hace Dios también. No hagan caso de los fariseos, son como el ciego que guía a otro ciego, y si un ciego guía a otro, los dos terminan cayendo en una zanja. Pedro preguntó,
explícanos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios. Jesús respondió, tampoco ustedes entienden. Todo lo que comemos, estoy leyendo el verso 17, todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo. ¿Por qué dice la gente cosas malas? Es decir, ¿por qué dice cosas obscenas, groseras e insultantes? ¿Por qué la gente usa toda esa palabrerío sucio? ¿Por qué? Dice Jesús, porque su corazón es malo. Es que son malos en el corazón. Su corazón está corrompido y es inmensamente malo. Por eso hablan así. Es porque es mala y siempre están pensando en lo malo. ¿En qué cosas malas piensan? Sigue diciendo. Ellos piensan en cómo matar. Es decir, cómo matar a las personas que ellos por alguna razón odian o quieren sacar del paso. Piensan también, viven pensando en cómo ser infieles en su matrimonio. Eso es lo que sigue diciendo. Viven pensando en cómo ser infieles en su matrimonio. Y cómo hacer cosas indecentes. O viven pensando en cómo robar. O pensando en cómo insultar a otras personas. Viven pensando cómo decir mentiras, cómo elaborar y fabricar mejor sus mentiras, cómo mentir. Y por eso él dice, a Dios no le agrada que gente así lo alabe. Es decir, a Dios no le agrada, no le gusta que personas que viven pensando cómo matar, cómo ser infieles en su matrimonio, cómo hacer cosas indecentes, cómo robar, cómo insultar a otras personas, cómo mentir, cómo decir mentiras. Dice, a Dios no le agrada la alabanza de ese tipo de gente. Pero cualquiera que puede alabar a Dios, aunque coma con las manos sin lavar, de todas formas esa alabanza sí la recibe Dios, y Dios no le está preguntando, hola, ¿te lavaste la mano 7 veces? Dios no le está diciendo eso cuando la persona llega de corazón realmente a alabar a Dios y le rinde la gloria a Dios como se debe, con un corazón contrito y humillado, arrepentido, realmente apartado del mal. Dios no le pregunta si se lavó las manos 7 veces o no, no. Él le recibe la alabanza porque se la recibe, porque sale de su corazón. Aquí viene el tercer episodio de este capítulo. Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo a los que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Esta mujer no era del pueblo de Israel. Esta mujer era una mujer sirofenicia, es decir, era una mujer fenicia que es de las personas del Líbano o de las personas de Siria, que eran de los antiguos fenicios o conocidos también cananeos. Entonces, esta mujer, aunque no era del pueblo, viene confesando que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras, y por lo tanto, como Mesías le pide que sane a su hija, que está atormentada por un demonio y que sufre mucho. Jesús en principio no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron, eso dice el verso 23. Atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. Mas la mujer respondió, Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, tú
sí que tienes gran confianza en Dios. Lo que me has pedido, así se hará. Y en ese mismo instante, su hija quedó sana. De inmediato, al ocurrir esto, pues lo que ya muestran los versos 29 en adelante es que vino otra vez una cantidad de personas de toda esta región, que está en una zona limítrofe entre Israel y Líbano y Siria, y vino mucha gente de todos estos contornos, y llevaron a Jesús a personas que estaban enfermas. Entre ellas habían cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos, y Jesús los sanó. Es decir, lo mismo que hacemos hoy. Lo que la gente hizo en aquel entonces es lo que nosotros hacemos hoy. Tenemos un necesitado, una necesidad, lo llevamos a Jesús. Un enfermo lo traemos por la fe a Jesús. Y lo que Jesús hizo ayer, lo hace también hoy. Jesús lo sanó. Así concluye el verso 30, y el verso 31 dice: la gente asombrada de ver todo esto completamente sanos, al ver a todos estos completamente sanos, comenzaron a alabar a Dios, al Dios de los israelitas, ya que ellos no eran de Israel, eran personas que no eran de Israel. Sin embargo, ellos comenzaron a alabar al Dios de los israelitas. Alabanzas al Señor Jesús. Bien, aquí vendrá otra multiplicación de los panes en el episodio último que viene aquí. En esta vez, en el primer episodio, alimentó 5,000 personas, y en esta vez multiplica los panes y los peces otra vez, y esta vez fueron un poco más panes, fueron 7 panes, sigue siendo los mismos 2 pescados, pero la multitud que alimentó aquí fue una multitud de 4,000 hombres, desde luego sin contar las mujeres y los niños, que eso arroja un promedio más o menos entre 9,000 a 10,000 personas, es el promedio que se da de este lugar que ocurrió allí, en este lugar que queda en la frontera, en esos países fronterizos con Israel.